Mi hermano me pidió que imprimiera algo de su correo electrónico. Fue entonces cuando encontré la carpeta que habían nombrado con mi inicial. Estaba llena de hojas de cálculo, capturas de pantalla y un plan que llevaba en marcha 8 años. No dije nada hasta ahora. Necesito contarles lo que ha estado sucediendo con mi familia porque, sinceramente, no sé si soy yo el que ha perdido la cabeza o si son ellos. Probablemente ambos. Pero dejaré que ustedes decidan. Mi nombre es Hunter. Tengo 32 años, trabajo en gestión de proyectos de TI, y durante los últimos 8 años, he estado administrando 4 propiedades de alquiler que posee mi familia. Mi padre, Roger, empezó todo esto cuando yo tenía 24 años. Había sido contratista toda su vida y pensó que los ingresos por alquiler eran la jugada inteligente para la jubilación. No se equivocaba. La idea era sólida. La ejecución, bueno, ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Así es como funcionaba, mis padres pusieron el capital inicial y CEO firmaron los préstamos. Mi hermano mayor, Derek, que tiene 36, contribuyó con algo de dinero de su trabajo en ventas farmacéuticas. Y yo era el que realmente lo gestionaba todo. Selección de inquilinos, contratos de arrendamiento, llamadas de mantenimiento a las 2 de la mañana cuando reventaba una tubería, contabilidad, coordinación de reparaciones, todo. Traté esas propiedades como si fueran mi propio negocio porque eso es lo que mi padre me dijo que era. Este es un negocio familiar, Hunter. Todos nos beneficiamos. Todos contribuimos. Sus palabras exactas. Y le creí durante 8 años. Le creí. Para que se hagan una idea de lo que significa gestionarlo todo, aquí tienen un martes cualquiera de hace unos 2 años. Me levanté a las 5:45 porque una inquilina de una de las unidades de Maple Street me envió un mensaje de texto diciendo que el grifo de su cocina estaba rociando agua hacia los lados. Conduje hasta allí antes del trabajo, cerré la válvula de paso, llamé a nuestro fontanero, esperé a que llegara y luego conduje a mi trabajo real. En el almuerzo, revisé 3 solicitudes de alquiler para una unidad que quedaba libre. Después del trabajo, conduje a la otra unidad de Maple Street para reemplazar la batería de un detector de humo y revisar un parche que el yesero había hecho la semana anterior. Llegué a casa sobre las 8, me hice una pizza congelada, llevé la contabilidad durante 1 hora y me fui a la cama. Esa era una semana normal para mí. Y por esto, recibía una tarifa de gestión fija de $1,200 al mes por las 4 propiedades. Derek recibía distribuciones trimestrales de beneficios. No lo cuestioné porque mi padre dijo que la estructura era temporal. Formalizaremos todo una vez que las propiedades estén estables. Llevan estables 6 años. Déjenme hablarles un poco de mi hermano, porque necesitan el contexto. Derek es el tipo de persona que entra en una habitación e inmediatamente se convierte en la persona más importante en ella. No porque sea ruidoso, sino porque es pulcro, tiene una gran sonrisa, un apretón de manos firme y siempre sabe exactamente qué decir. Ha sido el favorito desde que éramos niños. Y yo hice las paces con eso hace mucho tiempo. O al menos eso creía. Se casó con Vanessa hace 3 años y ella encaja perfectamente en la dinámica familiar. Dulce como el azúcar cuando todos miran y ligeramente despectiva conmigo cuando no lo hacen. Pequeños comentarios. Oh, Hunter, todavía conduces esa camioneta. Ese tipo de cosas. Mi madre, Diane, es la que mantiene en marcha la maquinaria familiar. Es la planificadora, la organizadora, la que decide dónde es acción de gracias y quién se sienta dónde. Nos quiere a los dos. Nunca he dudado de eso. Pero nos quiere de manera diferente. Para Derek hay celebración. Para mí, expectativas. Él recibe un "estamos muy orgullosos de ti". Yo recibo un "bueno, alguien tiene que encargarse". Mi padre es un buen hombre en muchos sentidos. Trabajador, ha construido cosas con sus manos toda su vida. Pero evita el conflicto como si fuera un muro de carga estructural que teme tocar. Cuando mi madre y Derek están del mismo lado en algo, mi padre simplemente asiente en silencio y sigue adelante. Mi novia, Lie, lleva años diciéndome que algo no cuadraba. Es asistente legal, así que está programada para darse cuenta cuando las cosas no suman. Decía cosas como,
¿Por qué Derek recibe distribuciones trimestrales, pero tú solo una tarifa de gestión fija, o has visto realmente las finanzas completas? Y yo lo ignoraba. Confiaba en mi familia. Ese fue mi primer error. En fin, hace 3 semanas, estaba en casa de Derek. Él y Vanessa organizaban una barbacoa dominical, algo que hacen cada 2 meses. Buena casa, buen barrio. El barco que acababa de comprar, aparcado en la entrada. Me llevó aparte a su despacho y me pidió que imprimiera algo de su correo electrónico. Oye, ¿puedes abrir mi Gmail e imprimir ese archivo adjunto del agente hipotecario? Tengo que dar la vuelta a las hamburguesas. Una petición normal. Me senté en su escritorio, abrí su portátil y abrí Gmail. El archivo adjunto estaba justo ahí en su bandeja de entrada. Lo imprimí. Me llevó unos 30 segundos. Pero aquí está el truco de Gmail: cuando lo abres, la barra lateral muestra tus carpetas, etiquetas, o como sea que Google las llame. Y mis ojos se toparon con una que casi paso de largo. Propiedades H. Me detuve. Mi mano ya estaba en el ratón para cerrar la pestaña, pero no la cerré. Propiedades H. No propiedades de Hunter ni nada más. Solo propiedades H, como un sistema de archivo, como algo que nombras cuando llevas un tiempo organizándolo. Debería haber cerrado la pestaña. Debería haber impreso el documento, haber vuelto a la barbacoa y haberme comido una hamburguesa. Pero algo en mi instinto, ese mismo algo que Lee había estado señalando durante años, me hizo hacer clic. Había 14 correos electrónicos en esa carpeta. Algunos tenían archivos adjuntos, hojas de cálculo, capturas de pantalla. Unos pocos tenían hilos reenviados entre Derek, mi madre y alguien cuyo correo electrónico no reconocí. No tenía tiempo para leerlo todo. Derek estaba afuera dando la vuelta a las hamburguesas y podía oír la voz de Vanessa acercándose por el pasillo. Así que hice algo de lo que no estoy particularmente orgulloso, pero lo volvería a hacer. Me reenvié 3 de los correos electrónicos a mi propia cuenta. Luego borré las copias reenviadas de su carpeta de enviados. Luego vacié la papelera. Luego imprimí el documento de la hipoteca, cerré el portátil y salí del despacho. Vanessa estaba en el pasillo. ¿Encontraste lo que necesitabas? Sí, dije. ¿Todo listo? Ella sonrió esa sonrisa y entró en la cocina. Me comí una hamburguesa. Bebí una cerveza. Hablé con mi padre sobre los Phillies. Me reí de la terrible imitación que Derek hizo de su jefe. Y todo el tiempo, mi teléfono estaba en mi bolsillo con 3 correos electrónicos reenviados que aún no había leído. Lee y yo nos fuimos sobre las 7. Nos subimos a la camioneta. Me miró y dijo, ¿estás bien? Te quedaste muy callado. Encontré algo en el ordenador de Derek. ¿Qué tipo de algo? No lo sé todavía, pero hay una carpeta con mi inicial y está llena de hojas de cálculo. Ella no dijo, te lo dije. Simplemente se estiró y me apretó la mano. Cuando llegamos a casa, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y abrí el primer correo electrónico. Era una hoja de cálculo con fecha de hace 4 años, y la primera columna se titulaba Ingresos reales por alquiler. La segunda columna se titulaba Reportado a H. Los números no se parecían en nada. Así que déjenme explicarles lo que estaba viendo, porque necesito que entiendan la escala de esto. La hoja de cálculo tenía 4 pestañas, una para cada propiedad. Cada pestaña rastreaba los ingresos mensuales reales por alquiler frente a lo que me informaban a mí. Yo había estado recibiendo extractos cada trimestre de Derek, quien manejaba la parte financiera porque decía que tenía un amigo que era bueno con los números. Y cada trimestre, esos extractos mostraban los ingresos por alquiler menos los gastos menos mi tarifa de gestión, y el beneficio restante se repartía entre mis padres y Derek. Excepto que los ingresos por alquiler en esos extractos eran consistentemente más bajos de lo que realmente entraba. No por grandes cantidades. Esa es la parte que me impactó. No estaban robando miles al mes. Eran unos cientos por aquí, unos cientos por allá. Lo suficiente como para que en 8 años sumara una cantidad de dinero real, pero no lo suficiente como para que yo cuestionara las cifras de un solo trimestre por sí solas.
Quienquiera que preparó esto entendía exactamente cuánto podían tomar antes de que yo me diera cuenta. Y sí, tenía una fuerte sospecha de quién era ese quienquiera. El segundo correo electrónico que me había reenviado era un hilo entre Derek y mi madre. Sin asunto, solo una cadena que se remontaba a unos 2 años. Me senté en la mesa de mi cocina leyéndolo mientras Lie preparaba té, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho que no se ha ido desde entonces. El hilo comenzaba con mi madre, la tarifa de gestión que le pagamos a H es cada vez más difícil de justificar. Ahora hace menos trabajo ahora que las propiedades están estabilizadas. Deberíamos hablar de reducirla después de las fiestas. La respuesta de Derek estaba de acuerdo, V y yo estábamos hablando de esto. Si podemos conseguir que baje a una tarifa fija en lugar de un porcentaje, eso nos ahorra otros $800 al mes en las 4. Mi madre, no saquemos el tema hasta después de su cumpleaños. Ya sabes cómo se pone. ¿Cómo me pongo? Como si fuera un niño que tiene berrinches. Nunca he levantado la voz en una cena familiar en mi vida, pero esa es la versión de mí que habían construido en sus cabezas para poder justificar lo que estaban haciendo. El hilo continuaba. Discutían el momento, el enfoque, cómo plantearlo para que yo sintiera que era mi idea. Mi madre usó la frase hacer una transición para sacarlo gradualmente en un mensaje. No sacarlo de la gestión. Simplemente sacarlo, como si yo fuera un problema que se estaba resolviendo. Pero el tercer correo electrónico fue el que realmente me remató. Era de hace 6 meses. Derek le había reenviado un mensaje a mi madre de alguien llamado Glenn Harley. El asunto era valoración de la cartera. Glenn Harley, resultó era un agente inmobiliario comercial. Derek había hecho una valoración de las 4 propiedades sin decírmelo. El valor estimado combinado era de $2,1 millones. Y en el cuerpo del correo, Derek le había escrito a mi madre, si conseguimos que H se retire voluntariamente de la gestión, podemos poner a la venta las 2 unidades de Maple Street en 6 meses. Papá está de acuerdo. V cree que deberíamos movernos antes del mercado de primavera. La respuesta de mi madre era una sola línea, hablémoslo en la cena del jueves. No pongas esto en el chat del grupo familiar. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de terminar de leer. Lie estaba al otro lado de la mesa, observándome. Había dejado de beber su té. ¿Qué tan malo es? Preguntó ella. 8 años, dije. Han estado desviando ingresos durante 8 años. Y ahora quieren vender 2 de las propiedades y dejarme fuera por completo. Ella no se inmutó. ¿Cuánto? Hice un cálculo rápido en mi cabeza basado en la hoja de cálculo. En algún lugar por encima de los $180.000, quizás más cerca de 200.000, en ingresos desviados de los que nunca me informaron. Lie dejó su taza con mucho cuidado. Hunter, necesito que me escuches ahora mismo. No llames a tu hermano. No llames a tu madre. No le digas ni una sola palabra a nadie de tu familia. No pensaba hacerlo. Bien, porque en el trabajo me encuentro con casos como este. No exactamente como este. Pero lo suficientemente parecidos. Las personas que explotan y se enfrentan a todos de inmediato son las que pierden. Tienes pruebas. Tienes tiempo. Y necesitas averiguar exactamente cuál es tu posición legal antes de hacer nada. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Esto es lo que hice al día siguiente. Dije que estaba enfermo en el trabajo. Conduje a una oficina de FedEx, conecté una unidad USB e imprimí todo. Las hojas de cálculo, los hilos de correo electrónico, todo. Luego volví a casa y empecé a sacar mis propios registros. Tenía 8 años de recibos de mantenimiento, 8 años de comunicaciones con los inquilinos, 8 años de facturas de contratistas. Lo había guardado todo porque así es como estoy hecho, que es probablemente el único rasgo de mi personalidad al que mi familia debería haber prestado más atención. Pasé todo el día organizando, cruzando los ingresos reales por alquiler de la hoja de cálculo manipulada con los extractos trimestrales que Derek me había enviado. En algunos trimestres, la diferencia era tan baja como $400. En otros, superaba los 2.000. El patrón era cuidadoso, deliberado. No eran errores.
Al final de ese primer día, tenía una imagen bastante clara. Pero había una cosa que no tenía, y era la que más importaba. Necesitaba saber exactamente cuál era mi posición legal con respecto a las propiedades en sí. Mi padre había creado las sociedades, LLCs, años atrás, cuando todavía se encargaba de la configuración. Sabía que estaba en los papeles de alguna manera porque habían necesitado mi puntaje de crédito. A los 24, mi crédito era impecable. Derek tenía préstamos estudiantiles y el pago de un coche que ponían su puntaje a mediados de los 600. Mis padres estaban jubilados con ingresos fijos, así que cuando los bancos necesitaron un prestatario que se viera bien en el papel, me usaron a mí. Pero nunca había mirado los acuerdos operativos. Nunca había comprobado los registros estatales. Había firmado donde mi padre señalaba y confiaba en que todo estaba configurado de la manera que él describía. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Marcus. Es un contable público que conozco desde la universidad. Inteligente, discreto y el tipo de persona que se emociona de verdad con las hojas de cálculo, que es exactamente a quien necesitaba. Necesito un favor, le dije. Y necesito que quede entre nosotros. Así es como prefiero mis favores. ¿Qué pasa? Creo que mi familia me ha estado robando. Necesito que alguien mire los números y me diga si estoy loco. Se quedó en silencio un segundo. Trae todo a mi oficina mañana. Y Hunter, no hables con ellos antes de hablar conmigo. Todo el mundo me decía que no hablara con ellos, lo que significaba que, aparentemente, todos menos yo ya se habían dado cuenta del tipo de personas con las que estaba tratando. Ese jueves, mi madre llamó. Cena familiar este domingo. Nada especial, dijo. Solo quiero que estemos todos juntos. Claro. Nada especial. Solo la cena que Derek le había dicho que organizara hace 6 meses para discutir la venta de las propiedades y dejarme fuera. Suena genial, mamá, dije. Llevaré el postre. Después de colgar, abrí la base de datos de entidades comerciales del Estado en mi portátil. Escribí los nombres de las sociedades uno por uno, y fue entonces cuando lo vi. El detalle que lo cambió todo. En 2 de las 4 sociedades de las propiedades, las de Maple Street, las que querían vender, mi nombre no aparecía como CEO firmante o miembro minoritario. Aparecía como el único socio gerente. Vale, sé que algunos de ustedes van a decir que no hay manera de que simplemente se olvidaran de cambiar eso. Y tienen razón en ser escépticos, pero déjenme explicarles cómo suceden estas cosas en la vida real, porque no es tan dramático como suena. Cuando mi padre creó las sociedades hace 8 años, lo hizo a través de un abogado que había usado durante años para contratos de construcción. El abogado estructuró las sociedades de Maple Street conmigo como único socio gerente porque eso es lo que querían los bancos. Mi crédito, mi nombre, mi firma en el acuerdo operativo. El plan siempre fue reestructurar la membresía más tarde, distribuir la propiedad formalmente entre la familia. Pero mi padre es el tipo de persona que dice, ya nos ocuparemos de eso, y luego nunca lo hace. El abogado se jubiló. Los papeles se quedaron ahí y nadie pensó que importara porque, oye, somos familia. Sí que importaba. Me reuní con Marcus ese miércoles. Pasó 2 horas revisando las hojas de cálculo, los extractos trimestrales y las finanzas de las propiedades. Cuando terminó, se reclinó en su silla y se quitó las gafas, que es la versión de Marcus de maldecir. Es sistemático, dijo. Quienquiera que construyó este desvío de ingresos fue inteligente al respecto. Pequeñas cantidades, sincronización irregular, siempre dentro de un rango que no generaría preguntas en una revisión trimestral. Durante 8 años. Basado en lo que puedo verificar aquí. Estás ante una cifra de entre $185.000 y $210.000 en ingresos por alquiler que se cobraron pero nunca se te informaron. Así que no estoy loco. No estás loco. Eres lo contrario de loco. Eres el tipo que guardó 8 años de recibos, que es la única razón por la que podemos reconstruir esto. La mayoría de la gente no tiene tus registros, Hunter. Tu familia contaba con que fueras como la mayoría de la gente. Hizo una pausa. Hay algo más. La estructura de la tarifa de gestión que tienen para ti. Está por debajo de la tasa de mercado. Significativamente por debajo.
Una empresa de gestión de propiedades cobraría del 8 al 10% del alquiler cobrado. Te han tenido con una tarifa fija de $1.200 al mes por las 4 propiedades. Lo que equivale aproximadamente a un 4%. Y según estos correos electrónicos, planeaban reducirlo aún más. Le pregunté a Marcus qué creía que debía hacer. Dijo lo que todos habían estado diciendo: no hables con ellos y consigue un abogado inmobiliario hoy mismo si es posible. Así que lo hice. Lie me recomendó a alguien de la red de su bufete, una mujer llamada Catherine Park que se especializaba en disputas inmobiliarias y comerciales. Me reuní con ella ese viernes. Catherine era brillante. Tenía esta forma de escuchar en la que no se movía en absoluto, simplemente absorbía todo y luego hacía exactamente la pregunta correcta. Le conté toda la historia, le mostré los correos electrónicos, las hojas de cálculo y los registros de las sociedades. Cuando terminé, juntó las manos. Hunter, quiero asegurarme de que entiendes tu posición aquí, porque es más fuerte de lo que probablemente piensas. En las 2 propiedades de Maple Street. Usted es el único socio gerente de la sociedad. Eso no es un tecnicismo. Es un hecho legal. El acuerdo operativo le da autoridad sobre todas las decisiones importantes, incluida la venta de activos. Su familia no puede vender esas propiedades sin su firma. Punto. ¿Y las otras 2 propiedades? Las otras 2 sociedades tienen a su padre como socio gerente y a su hermano como CEO miembro. Usted no figura en esas en absoluto. Así que esas son un caso aparte. Pero las unidades de Maple Street, esas están bajo su control. ¿Y el dinero que desviaron? Ese es un asunto separado y uno muy sólido. Tiene pruebas documentadas de ingresos que se cobraron y no se informaron al socio gerente. Eso es, como mínimo, un incumplimiento del deber fiduciario. Si decide perseguirlo legalmente o usarlo como palanca en una negociación. Es su elección. Pero tiene opciones. Salí del despacho de Catherine y me senté en mi camioneta durante 20 minutos, simplemente mirando el volante. 8 años. 8 años de presentarme a las 2 de la mañana cuando se estropeaba una caldera. 8 años de seleccionar inquilinos, manejar quejas, perseguir alquileres atrasados. 8 años de confiar en personas que me estaban robando silenciosamente mientras me decían que debería estar agradecido por la oportunidad. No estaba enojado. Bueno, en el fondo lo estaba. Pero lo que sentía principalmente era claridad. Como cuando limpias una ventana que no te dabas cuenta de que estaba sucia y de repente todo afuera se ve más nítido. La cena familiar era ese domingo. Sabía de qué se trataba. Derek y mi madre me iban a proponer que me retirara de la gestión. Iban a presentarlo como si me estuvieran haciendo un favor. Menos estrés, más tiempo libre. Dejar que Derek se encargara de las cosas por un tiempo, y una vez que yo estuviera fuera, pondrían a la venta las propiedades de Maple Street y se embolsarían el beneficio. Lie y yo hablamos de ello el sábado por la noche. Podrías no ir, dijo ella. No les debes una actuación. Lo sé, pero necesito oírles decirlo. Necesito saber exactamente cómo van a plantear esto para saber con qué estoy lidiando. Ella asintió. Entonces ve, sonríe, come el estofado de tu madre y no reacciones a nada. La cena del domingo fue en casa de mis padres. La configuración habitual. Mi madre había hecho estofado de ternera. Mi padre estaba en su sillón reclinable viendo la previa del partido. Derek y Vanessa llegaron 10 minutos después que yo, que es algo que hace Derek. Siempre llega un poco tarde, para que todos ya estén instalados y él pueda hacer su entrada. Comimos. Estuvo bien. Cosas normales de familia. Mi madre preguntó por el trabajo. Mi padre contó una historia sobre un tipo con el que solía trabajar. Vanessa elogió el estofado. Yo interpreté mi papel a la perfección. Luego, con el café, Derek se inclinó hacia adelante. Bueno, Hunt, he estado pensando. Te has estado matando con estas propiedades durante años. Gestionar 4 unidades solo. Es mucho. Vanessa y yo estuvimos hablando. Y mamá y papá están de acuerdo. ¿Qué tal si das un paso atrás? Déjame encargarme de la parte de la gestión por un tiempo.
Podrías centrarte en tu verdadera carrera. Pasar más tiempo con Lie. Lo dijo perfectamente. Hermano mayor preocupado. Oferta generosa. Incluso metió el nombre de Lie para hacerlo personal. Mi madre intervino justo a tiempo. Es que nos preocupamos por ti, cariño. Haces tanto por esta familia. Te mereces un descanso. Miré a mi padre. Estaba removiendo su café, con la vista baja. Es muy considerado por su parte, dije. Sinceramente, me he sentido agotado. ¿Puedo pensarlo? Derek sonrió. Por supuesto. Sin presiones. Tómate tu tiempo. Sin presiones. Esta gente había estado planeando esto durante 2 años, y me decían sin presiones. Ayudé a mi madre a recoger los platos. Le di un abrazo a mi padre, le dije a Derek que lo llamaría la próxima semana. Conduje a casa. El lunes por la mañana, llamé a Catherine. Hicieron la propuesta, dije. Exactamente como lo describían los correos electrónicos. ¿Y qué dijiste? Dije que lo pensaría. Bien. Ahora, esto es lo que haremos a continuación. Durante las 2 semanas siguientes, me moví en silencio. Catherine presentó la documentación para actualizar formalmente los registros de las sociedades de Maple Street, confirmando mi condición de único socio gerente con información de contacto actual y detalles del agente registrado. Todo lo que presentó ya era cierto. Solo se estaba asegurando de que el rastro de papel estuviera limpio y actualizado. Cambié las contraseñas de todas las cuentas relacionadas con las propiedades, cuentas bancarias, software de gestión de propiedades, el correo electrónico que usaba para las comunicaciones con los inquilinos. Abrí una nueva cuenta bancaria comercial dedicada solo a mi nombre y comencé a redirigir los pagos de los inquilinos de las unidades de Maple Street a ella. Marcus me ayudó a compilar una contabilidad forense completa de las discrepancias de ingresos, cada dólar, cada trimestre, cada propiedad. Lo puso en un formato que un juez podría leer en 15 minutos y entender completamente. Y durante todo esto, seguí respondiendo a los mensajes de texto de Derek, seguí llamando a mi madre los miércoles como siempre hago. Seguí actuando como un tipo que estaba pensando en retirarse de sus obligaciones familiares. 2 semanas después de la cena, Derek me envió un mensaje de texto: oye, hermano, mamá está planeando una reunión familiar para el próximo mes. La llama, cena de agradecimiento familiar. Está muy emocionada. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Una cena de celebración. Eso es lo que estaban planeando. No de agradecimiento. De celebración. Iban a organizar una fiesta para el momento en que yo aceptara oficialmente entregar las llaves. Suena genial, le respondí. Cuenta conmigo. Las siguientes 3 semanas fueron de las más extrañas de mi vida. Fui a trabajar. Volví a casa. Cené con Lie. Y entre medias, desmantelé silenciosamente el plan de mi familia como si estuviera desactivando algo que había estado programado para explotar durante 8 años. Catherine había establecido los pasos en orden, y yo los seguí exactamente. Primero, aseguramos las propiedades de Maple Street. Los pagos de los inquilinos ahora fluían a mi nueva cuenta comercial. Envié a cada inquilino una carta formal con el membrete de la sociedad, firmada por mí como socio gerente, notificándoles las instrucciones de pago actualizadas. Profesional, limpio, completamente dentro de mi autoridad. Segundo, Marcus finalizó el informe de contabilidad forense. 47 páginas. Cada dólar desviado rastreado, localizado y documentado. Imprimió 3 copias y me las entregó en un sobremanila como si me estuviera pasando documentos clasificados. Esto es irrefutable, dijo. Quienquiera que estuviera llevando los libros de su lado va a tener un día muy malo. Tercero, congelé la antigua cuenta bancaria compartida que Derek había estado usando para los ingresos de las propiedades. Esto fue complicado porque técnicamente mi padre era CEO firmante, pero la cuenta se abrió con el número de identificación fiscal de las sociedades de Maple Street, y como único socio gerente, tenía la autoridad para restringir el acceso. Catherine lo confirmó. Entré en la sucursal del banco, mostré mi documentación y el gerente de la sucursal lo procesó en 45 minutos. Cuarto,
Y esta fue sugerencia de Lie, hice copias de seguridad de todo en 3 lugares distintos, copias físicas en una caja de seguridad, copias digitales en una unidad encriptada y un tercer juego en el despacho de Catherine. Paranoico, quizás, pero la paranoia es solo preparación que aún no se ha demostrado correcta. Durante todo esto, seguí actuando. Llamadas de los miércoles con mi madre, mensajes de texto sobre fútbol de fantasía con Derek, incluso ayudé a mi padre a arreglar el abridor de la puerta de su garaje un sábado por la mañana. Me dio una cerveza después y dijo, eres un buen chico, Hunter. No lo digo lo suficiente. Casi me derrumbo ahí mismo. Casi. La cena de agradecimiento familiar estaba programada para un sábado por la noche. Mi madre se esmeró. Envió fotos de la mesa puesta, me preguntó si tenía alguna restricción dietética, he comido su comida durante 32 años, y me dijo que me vistiera bien. Vanessa le envió a Lie un mensaje sobre lo que iba a llevar, que Lie me mostró con una mirada que podría haber cortado la leche. El viernes antes de la cena, Derek me llamó. Casual, amigable. Oye, ¿has tenido la oportunidad de pensar en lo que hablamos? ¿Lo de la gestión? Sí, dije. La he tenido. Creo que tienes razón. Me he estado agotando. Tiene sentido dejar que otro tome el volante por un tiempo. Podía oírle sonreír a través del teléfono. Eso es genial, tío. En serio, creo que es la decisión correcta para todos. Podemos hablar de los detalles mañana por la noche. De forma relajada. Suena perfecto. Colgué y miré a Lie. ¿Se lo ha tragado? Por supuesto que sí. Se ha estado contando esta historia a sí mismo durante tanto tiempo que nunca se le ocurrió que tú pudieras estar escribiendo una diferente. Llegó el sábado. Lie y yo nos vestimos. Ella llevaba un vestido azul oscuro y yo me puse pantalones de vestir y una camisa de botones porque mi madre dijo vístete bien, y yo no soy nada si no soy obediente. Llegamos a casa de mis padres a las 6. Derek y Vanessa ya estaban allí. Por supuesto que lo estaban. Este era su espectáculo. Derek trajo una botella de vino que probablemente costaba más que mi tarifa de gestión mensual. Vanessa trajo flores. Mi madre estaba radiante. Incluso mi padre parecía más ligero de lo habitual, sonriendo desde su sillón. La cena fue pollo asado, patatas asadas, una ensalada que trajo Vanessa. Mi madre había hecho un pastel. Un pastel. Había una tarjeta escrita a mano sobre la mesa que decía la familia primero con la caligrafía de mi madre. Comimos. Hablamos. Fue agradable y completamente surrealista. Me senté allí, cortando mi pollo, escuchando a Derek contar una historia sobre un viaje de golf y pensé en el informe de 47 páginas que estaba en mi caja de seguridad. Después de la cena, con el postre, Derek se aclaró la garganta. Bueno, hablé con Hunter ayer y está de acuerdo con la transición. Hunt, ¿quieres decir algo? Todos me miraron. Mi madre con sus ojos esperanzados, mi padre con su café, Vanessa con esa sonrisa precisa y agradable, Derek reclinado, confiado. Sí, dije. He estado pensando mucho en ello. Y me he dado cuenta de que tenéis razón. He estado haciendo demasiado. Es hora de hacer algunos cambios. Mi madre se estiró y me apretó la mano. Me alegro mucho, cariño. Pero antes de hablar de la transición, dije, quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página sobre algunas cosas, solo para que no haya confusiones. Por supuesto, dijo Derek. Lo que necesites. Genial. Tomé un sorbo de agua. Bueno, pasé un tiempo revisando los registros de las sociedades de las 4 propiedades, solo para entender la estructura ya que vamos a hacer cambios. La mesa se quedó en silencio, no dramáticamente, solo un poco. Y noté algo interesante sobre las 2 unidades de Maple Street. Las que mencionaste que querías vender, Derek. Él no me lo había mencionado directamente. Lo había mencionado en el correo electrónico a mi madre. El que se suponía que no debía haber visto. La sonrisa de Derek vaciló. No creo haber dicho nada sobre vender. Quizás lo entendí mal.
De todos modos, miré los registros de las sociedades y resulta que figuro como el único socio gerente en ambas sociedades de Maple Street, lo que significa que cualquier decisión importante sobre esas propiedades, incluyendo la venta, transferencia o cambio en la gestión, requiere mi autorización. Silencio sepulcral. La mano de mi madre todavía estaba sobre la mía. Aún no la había movido, pero su agarre había cambiado. También hice que un contable revisara los registros financieros de las 4 propiedades de los últimos 8 años. Encontró algunas discrepancias entre los ingresos reales por alquiler cobrados y lo que se me informó en los extractos trimestrales. Derek se enderezó. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de aproximadamente $200.000 en ingresos por alquiler que se cobraron pero nunca se informaron al socio gerente. Que soy yo, por cierto. Al menos para las unidades de Maple Street. Mi padre dejó su taza de café. Hunter, dijo mi madre. Su voz había cambiado. La calidez se había ido. No sé de dónde viene esto, pero esta es una cena familiar. Tienes razón, mamá. Es una cena familiar, y estoy hablando con mi familia sobre un negocio familiar. Solo quiero asegurarme de que todos tenemos la misma información. Metí la mano en la bolsa que había traído, la que todos asumieron que tenía el postre, y saqué una carpeta. La puse sobre la mesa. Este es un resumen de las discrepancias de ingresos. Tengo el informe forense completo disponible si alguien quiere revisarlo. También he hablado con un abogado inmobiliario que ha confirmado mi posición legal como único socio gerente de las sociedades de Maple Street. Nadie tocó la carpeta. Desde hace 2 semanas, todos los pagos de los inquilinos de las unidades de Maple Street se están depositando en una nueva cuenta comercial bajo mi control exclusivo. La cuenta compartida anterior ha sido congelada a la espera de una revisión. El rostro de Derek se había quedado completamente inmóvil. Aún no estaba enojado, solo procesando. Me levanté. También traje pastel. Está en el coche. Lie, ¿quieres ayudarme a cogerlo? Lie se levantó y caminamos hacia la camioneta. Detrás de nosotros, pude oír la voz de mi madre empezando, aguda y tensa, pero no pude entender las palabras. Nos sentamos en la camioneta un minuto. Lie me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. De hecho, sí. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto al chat del grupo familiar, el que mi madre dijo que no usara para este tipo de cosas. Para que conste, no voy a dar un paso atrás en nada. Las propiedades de Maple Street están bajo mi control legal y así permanecerán. Si alguien quiere discutir esto más a fondo, la información de contacto de mi abogada está en la carpeta. Luego arranqué la camioneta y nos fuimos a casa. Las primeras 72 horas después de la cena fueron exactamente tan caóticas como cabría esperar. Mi teléfono explotó. Derek llamó 11 veces antes de la medianoche. Mi madre alternaba entre mensajes de texto que decían, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Y llámame ahora mismo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Mi padre envió un solo mensaje, Hunter, por favor, llama a tu madre. Vanessa, de todas las personas, me envió un mensaje que solo decía, tú no eres así. No respondí a ninguno de ellos. Catherine me había aconsejado que dejara pasar la ola inicial. Van a pasar por la negación, la ira y la negociación, dijo. No te involucres hasta que lleguen a la negociación. Lo sabrás porque es cuando las amenazas se detienen y comienzan las preguntas. Tenía razón. Tardaron unos 4 días. El primer día fue la negación. Derek me envió un mensaje diciendo que los registros de las sociedades eran un tecnicismo y no significan lo que crees que significan. Dijo que mi padre siempre había tenido la intención de reestructurar la propiedad. Dijo que estaba exagerando las cosas. El segundo día fue la ira. Mi madre llamó a Lie directamente, lo cual fue un movimiento audaz y estúpido. Lie respondió, escuchó durante unos 90 segundos y luego dijo, Diane, le recomiendo que hable con un abogado antes de hacer más declaraciones sobre esta situación. Mi madre colgó. Lie me miró y dijo, tu madre me llamó serpiente. El tercer día fue la amenaza legal. Derek me envió una captura de pantalla de un mensaje de alguien que describió como nuestro abogado de familia.
El mensaje decía que estaban explorando opciones para impugnar la estructura de las sociedades. Se lo reenvié a Catherine. Lo leyó y dijo, esto no es de un abogado inmobiliario. Parece de un abogado generalista. Van a gastar dinero para descubrir lo que yo te diré gratis. Los registros de las sociedades son válidos, el acuerdo operativo es válido y la autoridad de Hunter como socio gerente es válida. El cuarto día, silencio. Nadie llamó. Nadie envió mensajes. El quinto día, mi padre apareció en mi apartamento. Vino solo. Sin mamá, sin Derek. Se paró en la puerta con las manos en los bolsillos de su chaqueta y dijo, ¿puedo pasar? Lie nos dejó la cocina y se fue al dormitorio. Le serví a mi padre una taza de café. Se sentó frente a mí en la misma mesa donde había leído por primera vez aquellos correos electrónicos. No voy a fingir que no lo sabía, dijo. Esperé. Tu madre lo empezó. Lo de los ingresos, hace años. Pensó que el reparto no era justo porque Derek aportó dinero en efectivo al principio y tú aportaste trabajo. En su mente, el trabajo valía menos. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No me opuse. Miró fijamente su café. Eso no es lo mismo, pero sé que no es mejor. No, no lo es. Derek lo llevó más lejos de lo que tu madre planeaba. ¿La idea de vender? Eso fue libanesa. Tu madre lo aceptó porque Derek la convenció de que era la jugada financiera correcta. Pero fue ella quien hizo las hojas de cálculo. Mamá hizo las hojas de cálculo. Es organizada. Ya lo sabes. Casi me río. Organizada. Mi madre había construido un marco sistemático para robarle a su propio hijo. Y la descripción de mi padre era organizada. Papá, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Quiero saber si hay una manera de arreglar esto. Definir, arreglar. Mantener a la familia unida. Arreglar lo del dinero. Hacer las cosas bien. Me eché hacia atrás. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Las dos propiedades de Maple Street son mías, legal y prácticamente. Voy a seguir gestionándolas, y los ingresos de esas unidades se quedan en mi cuenta. Eso no es negociable. Él asintió lentamente. Las otras dos propiedades, las que están a tu nombre, son tuyas y de Derek. Ayudaré con la transición de la gestión ya que conozco a los inquilinos y los sistemas, pero me desvinculo de esas propiedades en 60 días. ¿Y el dinero? Los ingresos que no se reportaron. He hablado con mi abogada sobre las opciones. No voy a demandar a mi propia familia, papá. Pero esos $200.000 no desaparecen sin más. Las propiedades de Maple Street han sido valoradas de forma independiente en $1 millón combinados. Consideraré los ingresos no reportados como parte de mi participación en esas propiedades. Básicamente, me quedo con lo que ya es legalmente mío y lo damos por saldado. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Eso es más que justo. Sé que tu madre no lo va a ver de esa manera. Yo también lo sé. Terminó su café. En la puerta, se dio la vuelta. Para lo que sirva, debería haber dicho esto hace años. Tú construiste esas propiedades hasta convertirlas en lo que son. No Derek, no tu madre, tú. El hecho de que te tratáramos como al personal en lugar de como al socio. Eso es culpa nuestra. De todos nosotros. No dije nada. ¿Se fue? Las consecuencias se asentaron durante los 2 meses siguientes, por etapas. Mi madre acabó por entrar en razón, aunque entrar en razón es generoso. Lo que realmente pasó fue que Catherine envió una carta formal detallando las discrepancias de ingresos y mi posición legal. Una vez que el propio abogado de mi madre confirmó que yo tenía la posición más fuerte, el tono cambió de "como pudiste" a "sigamos adelante". Nunca se disculpó directamente. Dijo cosas como, quizás deberíamos habernos comunicado mejor y todo esto se nos fue de las manos, que es su manera de diluir la culpa tan finamente que nadie es realmente responsable. Derek fue más difícil. No me habló durante 6 semanas. Cuando finalmente llamó,
fue porque uno de los inquilinos de las propiedades que ahora gestionaba tenía una emergencia de fontanería y no sabía a qué contratista llamar. Le di el número. Dijo, gracias. Luego, tras una pausa que se alargó lo suficiente como para ser incómoda, dijo, no creo que lo que hicimos fuera tan malo como lo estás pintando. Derek, desviaste $200.000 en ingresos durante 8 años e intentaste vender propiedades que están legalmente a mi nombre. Era un acuerdo familiar. Todo era compartido, excepto el dinero. No tuvo respuesta para eso. No hemos hablado mucho desde entonces. La Navidad fue breve y educada. Se envían tarjetas de cumpleaños. Pero la dinámica fácil de hermano mayor que teníamos, o que yo creía que teníamos, eso ha desaparecido. Quizás para siempre. He hecho las paces con eso. Vanessa me envió un largo correo electrónico unos 3 meses después de que todo estallara. Estaba cuidadosamente escrito, el tipo de mensaje que alguien redacta y revisa varias veces. Dijo que lamentaba su papel en todo, que se había dejado llevar por los planes de Derek y que esperaba que pudiéramos reconstruir la confianza con el tiempo. Lie lo leyó y dijo, eso es lo más honesto que alguien de tu familia ha dicho hasta ahora. Puede que tenga razón. Marcus me ayudó a establecer una contabilidad adecuada para las propiedades de Maple Street. Contabilidad real, transparente, todo documentado. Las 2 unidades generan suficientes ingresos por alquiler que, combinados con mi salario, me encuentro en la posición financieramente más estable en la que he estado nunca. Catherine todavía se pone en contacto una vez al mes. Dice que la estructura de las sociedades está limpia y que nadie la ha impugnado desde que la amenaza inicial se desvaneció. También me dijo durante nuestra última llamada que ve casos como el mío más a menudo de lo que la gente piensa. Los negocios familiares destruyen más familias que los divorcios, dijo. Manejaste esto mejor que el 90% de mis clientes. En cuanto a mi padre, él y yo almorzamos una vez al mes, solo nosotros 2. No hablamos mucho de las propiedades. Hablamos de los Phillies, de los proyectos de garaje en los que está trabajando, de cosas normales. Está intentándolo. Puedo verlo. Si eso es suficiente para deshacer 32 años de ponerse del lado de mi madre en todo, no lo sé. Pero se presenta y no pone excusas. Y ahora mismo, eso es lo que necesito de él. Lie y yo estamos bien. Mejor que bien. Nunca dijo, te lo dije. Ni una sola vez. Aunque había tenido razón durante años. El mes pasado, le pedí que se mudara conmigo y dijo que sí. Ya ha reorganizado mi sistema de archivo, lo que les dice todo lo que necesitan saber sobre el tipo de persona que es. A veces pienso en ese momento frente al portátil de Derek. El cursor flotando sobre esa carpeta. Propiedades H. Pienso en lo que habría pasado si simplemente hubiera cerrado la pestaña y me hubiera ido. Habrían ejecutado su plan. Yo me habría retirado pensando que me estaba tomando un descanso. Habrían vendido las unidades de Maple Street, se habrían repartido el beneficio, y yo no habría recibido nada. Y probablemente no me habría enterado hasta que fuera demasiado tarde. Pero no cerré la pestaña, y eso marcó toda la diferencia. Miren, no odio a mi familia. Sería más fácil, sinceramente. Pero no es ahí donde he acabado. Lo que siento es algo más silencioso que el odio y más difícil de nombrar. Es el reconocimiento de que las personas que se suponía que debían protegerte eran de las que necesitabas protección, y que la única persona que iba a arreglarlo eras tú. Quédense con las personas que les aprietan la mano en el coche sin decir una palabra. Ellas son las que importan.